Los saludo desde el hermoso estado de Iowa, en los Estados Unidos. Mi nombre es Carlos Rodríguez. A esta hora estoy aquí para compartirles y de compartir con ustedes mi experiencia o como testimonio más de que cada día necesitamos ser más nobles. Y estaba descubriendo en Hechos 17:11, que los de Tesalónica eran más nobles, eran muy nobles. ¿Cómo eran más nobles? Pues aquí en Hechos 17:11, esto se dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si todas esas cosas eran así. Yo les confieso, hermanos, de que a veces nos volvemos muy orgullosos o nos dejamos enredar por las cosas de este mundo, por los trabajos, por diferentes cosas, y vamos dejando de leer la escritura y aceptamos cosas que nos enseñan en nuestras congregaciones. Los hermanos que nos enseñan, y bueno, yo particularmente, yo he tratado de buscar más enseñanza. Mis preferidos son Gigi Ávila, Héctor de la Cruz, Darío Salas, para ahí especialmente el hermano Darío Salas, que Dios le enseñó muchos secretos, como el Padre Nuestro, que no está terminado. Entonces no es ser más noble el no leer las escrituras, según lo que yo he escudriñado aquí en Hechos 17:11. Había unos más nobles que los de Tesalónica, que recibieron, estos eran más nobles, y las señales de su nobleza era que recibieron la palabra con solicitud y escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, así deberíamos de hacer nosotros, pero no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me pasa así, que me he ido dejar enredando por las cosas diarias, que de aquí, que de allá, y a veces yo las oigo cuando me hago la lucha a oírlas y al escudriñar, pero no tanto como debería, porque si supieran que alguien me enseñó una pregunta, me hizo una pregunta, que en qué parte de la Biblia a Dios había, o decía en la Biblia que había que casarnos delante de un cura o de un pastor o de un líder religioso, que cuando decía Dios que los cristianos o los seres humanos nos debíamos de casar, cuando Dios mandó eso, de que nos debíamos de casar en una iglesia cristiana o en el templo. Y yo nunca la he encontrado esa parte. Yo nunca lo he encontrado, y entonces ahora yo he leído y he escudriñado de que desde los tiempos de Moisés se casaban por el civil nada más, no había el matrimonio por la iglesia. Esa es una. ¿Y por qué estaba yo aceptando antes todo lo que me enseñaban, todo lo que me enseñaban los que me enseñaban? Por no leer las escrituras. No era tan noble como estos, porque aquí dice que la señal de los nobles era que escudriñaban todas las escrituras diariamente, en Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando diariamente las escrituras. Era diariamente, no como yo lo hago a veces, que cada y cuando. Pero hay que ver a ver si las cosas son así.
no aceptarlas nomás así, porque el diablo también se sabe las escrituras y bueno, a muchos, yo sé que muchos hermanos enseñan por ignorancia. Yo mucho tiempo no escudriñé y lo del diezmo, que no sabía si, hasta después empecé a escudriñar lo del diezmo, de que el diezmo no era para la iglesia cristiana, pero fui a mirar a ver si era así, no, nomás me puse a discutir o contradecir a la gente sin saber. Fui a escudriñé y miré que estaban en lo correcto, que el diezmo no es para la iglesia cristiana, no es para la iglesia de Cristo. Entonces, todas esas cositas que no escudriña uno, y pues eso demuestra que no somos tan nobles, se nos va quitando la nobleza al parecer, porque al principio cuando nos convertimos, bueno, al menos como si ustedes comenzaron como yo, escudriñaba todos los días, y me llevaba versículos de la Biblia a mi trabajo para aprendérmelos de memoria, y yo me sé muchos de esos, pero pues ya se me ha ido quitando la nobleza porque ya no escudriño como antes. ¿Ve? Y aquí en Hechos 17:11 dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibiendo la palabra con solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así comencé yo, hermanos. Y yo llegaba a la iglesia y había muchos versículos de la Biblia, mensajes, y yo lo sentía que todos los mensajes eran para mí. Sí, pues yo andaba haciendo eso, por eso. Dice, me la está tirando a mí. Y esa palabra yo la agarraba para mí y yo la escudriñaba y así era. Pero era en Houston, Texas, allá, y allá una ciudad tan grande, en Houston, ¿cómo era que me hubiera visto esos predicadores? No sé de qué era que Dios me estaba hablando por medio de él. Dios me hablaba, él me enseñaba de la Biblia y yo sentía que Dios me hablaba. Entonces, pero yo escudriñaba a ver si era así, y eso fue lo que me gustó mucho en esa iglesia pentecostal donde yo me convertí. Pero al parecer Dios, el Espíritu de Dios cuando recibí era noble, me estaba haciendo más noble, la palabra me hacía más noble, tenía mucha hambre, y aún todavía tengo, pero no tanta como antes. Al parecer que con el tiempo se le va quitando el hambre de la palabra, de escudriñarla, no sé por qué, pero Mateo 24:4, si no me recuerdo mal, dice, mirar que nadie os engañe. O sea que tiene que escudriñar uno para que nadie nos engañe, ni el pastor, porque a veces, yo sé que el pastor a veces, él cree que está bien, como eso del diezmo. Me lo exigían y me lo demandaban como si Dios hubiera dejado un mandamiento del diezmo. Yo ya no he encontrado ningún mandamiento del diezmo. Habla y comenta acerca del diezmo, pero no lo exige para la iglesia de Cristo. Después de la resurrección fue cuando ya se acabó la ley. El Señor, eso lo descubrí después. Pero nos hace falta nobleza para escudriñar, como lo que dicen los falsos testigos de Jehová. Yo cuando he hablado con ellos, yo escudriño y he encontrado 3 lugares de castigo, no importa que no se llame. Ellos dicen que la palabra infierno, alegan mucho de cómo se llaman los lugares de castigo y que no existe infierno. Bueno, yo una cosa les he dicho a ellos que, porque yo estudié antes de contestarles, les dije que hay 3 lugares de castigo, yo he encontrado 3 lugares de castigo. Si ellos no que se llamen como se llamen, de todos modos son lugares de castigo, pero yo estudié. Entonces, la Biblia dice, y lo que yo entiendo que hay que recibir la palabra, pero hay que escudriñar diariamente las escrituras para ver si estas cosas son así. No nomás ahí estar, nada más estar como contradiciendo a lo puro bestia, a lo puro bruto. ¿Ve? Entonces, Hechos 17:11, lo vuelvo a repetir. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así, ¿ve? Es que hay que ver, porque allá en el catolicismo me decían, si el cura se va al infierno, ahí vas tú, nosotros vamos atrás de él,
por andar así, por no estudiar o por no hacerlo, por hacer lo mismo que él. No, tenemos que cerciorarnos y estar seguros. Como esos son personas que eran, no, estos hermanos de los que hablan en el hermano Pablo, dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues me le recibieron la palabra con solicitud. Y hay que recibir la palabra, pero hay que escudriñar diariamente las escrituras para ver si esas cosas son así. Y es que cada uno le vamos a dar cuentas a Dios ahí de